Estamos hoy inaugurando como una nueva sección de La Silla Vacía que va a ser tener conversaciones y debates sobre temas de interés nacional, y hoy arrancamos con como gente muy cercana a La Silla Vacía, como Álvaro Forero, Juan Carlos Flores, Héctor Riveros y Marta Ruiz, todos conocedores de la política como pocos, y bueno, vamos a hablar sobre los primeros 100 días de Santos. Y yo quería arrancar con Álvaro, columnista del Espectador, que ha defendido mucho la idea de que estos 100 días se han caracterizado por un reformismo de parte del presidente Santos. Y por otro lado, Héctor Riveros, quien coordinó la campaña de los Verdes y también es el director de La Palabra Digital. La Palabra Digital. Él piensa que por el contrario Santos no ha sido reformista. Entonces arranquemos con Álvaro. ¿Por qué piensas que ha sido reformista? Bueno, reformista no es revolucionario, es lo primero que hay que aclarar, es todo lo contrario. Los sectores de extrema derecha y de izquierda critican mucho a los reformistas porque son gradualistas, porque creen en hacer las cosas una por una. El reformismo es uno de los aspectos de Santos. Interesante porque fue elegido con una plataforma de continuismo. Por ninguna parte se habló de reformismo, y lo que hay es sin duda reformismo. Yo diría que de dos tipos. Primero, unos cambios que tal vez no se pueden ubicar como reformismo, más como corrección, que lo que hacen es tratar de volver a la tradición liberal colombiana, que es no solo algo reformista, con más o menos énfasis, sino institucionalista y más consensual, después de un periodo como el de Álvaro Uribe, muy reaccionario, de una gran tendencia a la derechización en todos los aspectos y de mucha conflictividad. Lo primero que hace Santos es tratar de corregir las relaciones, las internacionales en el conflicto, las institucionales con la Corte y los demás poderes, con los ciudadanos, el populismo, y esa es sin duda una corrección grande, importante, en mi opinión meritoria, que ha hecho Juan Manuel Santos, porque ahí es donde estaba el alma de la herencia uribista. Y por el otro lado hay unas reformas prestadas del Partido Liberal, obviamente esa no fue la plataforma que podemos demorarnos mucho en decir qué tan revolucionarias son o no. Yo creo que en el tema de tierras no hay duda que ahí hay un quiebre y hay un esfuerzo valiente de parte del gobierno. Es un tema muy complicado, es el centro del drama de la violencia de este país. La ley de tierras pues no será la panacea, pero es un paso muy importante. Y si uno mira los otros proyectos de ley del gobierno, muchos de ellos son importantes, aclarando que Santos es reformista, no revolucionario, que en las pasadas elecciones ganó la derecha en Colombia y que son pasos de inicio. La gran pregunta que queda es, si le va bien a Santos en esta primera legislatura con estas reformas, ¿mantendrá o incrementará una conducta reformista o no? No, ustedes pueden hablar cuando quieran, desde la cuchara. Pero no, estamos de acuerdo en el sentido de que lo que está diciendo Álvaro es un poco lo que yo he sostenido. Realmente Santos, que yo creo que está haciendo un buen gobierno, no es, bueno, revolucionario no es, y claro que no se esperaba que fuera, pero realmente es que el mote ese de reformista, que parece que realmente fuera progresista, pues tampoco se lo merece. A mí me parece que está corrigiendo unas cosas que eran espantosas del gobierno del presidente Uribe, pero no más, y yo estoy feliz que las esté corrigiendo, me parece maravilloso, pero pues démosle a cada cual la dimensión que se merece. Por ejemplo, los temas de las leyes de víctimas y de tierras, pues son unas cosas que no son ninguna reforma, que además en cualquier país civilizado es un principio de derecho. A una persona que despojan indebidamente de una tierra, pues lo que hay es que devolvérsela. A una persona que es víctima, pues el Estado tiene que repararla. Esos son unos principios de derecho. Para eso además no se necesitan leyes. En realidad, todo el tema de que es un poco, también es una cosa que es interesante, porque es lo que Mauricio García, si no me equivoco, escribió con el tema del ejercicio simbólico del poder. Es pura simbología. Realmente para devolverle a tierras quienes han sido despojados de ella no hay que aprobar leyes. La prueba es que cuando el presidente Santos le pidió al Congreso que aprobara la ley, dijo que de una vez iba a empezar a aplicarla, y al día siguiente se fue para los Montes de María y entregó unas tierras. O sea que no se necesita ley para hacer lo que tocaba hacer desde hace tiempos. Entonces mi punto es ese, me parece que hay mucha simbología, y está bien, y están bien los cambios,
etcétera, pero pues tampoco lo volvamos un gobierno progresista. Yo lo que creo es que venimos de una cierta anarquización de las instituciones y digamos del país. Entonces Santos se ve como reformista. Parece reformista porque creo que está poniendo sobre todo como la casa en orden y está aplicando una racionalidad que se había perdido en cómo funciona el Estado y cómo deben funcionar las cosas. Yo creo que es muy valioso lo que está hecho, pero por ejemplo la ley de tierras y todo lo que están haciendo en tierras no tiene nada que ver con una reforma agraria, es simplemente restituir unos derechos y organizar unas instituciones que estaban absolutamente en poder de mafias. Entonces me parece que de ahí a saber, yo dejaría un poco la duda si esto puede desembocar en un proyecto de reformas, pero hasta ahora yo diría es un trabajo más de poner en orden y poner una racionalidad distinta a la racionalidad meramente clientelista y recuperar el valor de la política, que es lo que yo creo que Santos está haciendo en el Congreso, es recuperar el valor de la política que se había convertido en algo simplemente transaccional y nada se debatía públicamente, todo se transaba, ¿no? Entonces yo creo que es como actuando, corrigiendo, digamos, de alguna manera mucho de lo que fue el gobierno de Uribe. Claro, yo sí, pues yo no estaría tan de acuerdo que nada se discutía porque me parece que la ley de víctimas, pues lo que se hizo fue discutirse y es más, tengo la impresión que durante el gobierno de Uribe hubo como más discusión ideológica de la que ha habido en muchos años, ¿no? Como que sí se debatía... Pero era como digamos, la representación de los extremos. Sí. Pero entre los extremos la política prácticamente dejó de ser inexistente. Okay. Y además con un Congreso que se vende, que pone peajes y que se deja corromper por el Ejecutivo, pues eso pulveriza la política. Y es lo que hemos visto hasta ahora, digamos. Esto se parece, no olvidemos, se nos ha olvidado el primer año de Uribe. El primer año de Uribe fue un año en el que no se sobornó al Congreso, no se lo fue a corromper, etcétera, etcétera, y parecía que había cierta política. No olvidemos que se prometió una reforma de las costumbres políticas en el referendo, que naufragó, etcétera, etcétera. Yo contribuiría a las valiosas reflexiones que han sido planteadas aquí con una dosis de escepticismo. Para que algún tipo de reformas puedan funcionar, debe existir un partido reformista. Si hay un partido reformista, grande, poderoso, las reformas adquieren algún sentido. La pregunta es, ¿cuál es el partido reformista que hay aquí? El partido de la U, que en su fuero interno está preocupado y asustado por el giro, la traición de Santos, porque así lo dice abiertamente en reuniones privadas la gente de la U y muchos líderes regionales afectos al uribismo. Entonces, cuando hay partido reformista, las reformas pueden tener cierto avance. Entonces, en Colombia en algunos momentos existió un partido reformista. Cuando no hay partido reformista pasa lo de Gorbachev o lo de Obama. Los dirigentes hacen puesta en escena de reformas. Lo que hay hasta ahora es una cierta puesta en escena. Como estamos aquí nosotros, que hay una puesta en escena. Entonces, el gobierno Santos hasta el momento es una muy interesante puesta en escena. Un manejo de las comunicaciones, una estética del poder interesante, unas buenas maneras que habían desaparecido durante el gobierno del presidente Uribe, pero la gran medición de esto es si tendrá Santos un partido reformista o una coalición reformista para sacar a esto al otro lado. A mí me vuelve mucho esto a Obama. Es decir, que la gente, yo me acuerdo cuando Obama la gente se entusiasmó, etcétera, etcétera, pero después Obama no tiene los instrumentos para sacar cosas importantes al otro lado. Y me huele mucho a Gorbachev, que fue el gran padre de esto, un señor que una comunicación perfecta, puesta en escena. Pero después, es que lo de Santos se parecen mucho a esos dos fenómenos, porque los partidos no están de acuerdo, que los eligen, no están de acuerdo con esas propuestas. Y el partido que eligió a Santos no está de acuerdo con esas propuestas. Y un partido de gamonales, como es el liberal, ¿es el partido de las reformas de Colombia? Por Dios. Pero es que el mundo ha cambiado mucho. Obama es un buen ejemplo. Tenía una plataforma legislativa para pasar reformas y se dedicó a pasar reformas, llamémoslas extremas para el medio americano, y eso le cortó la gobernabilidad. El liderazgo no es solamente tener la idea de la reforma, sino la capacidad de pasarla. Uno puede aceptar que Santos tiene limitaciones en ideología reformista, pero tiene grandes habilidades en la mecánica, que a veces terminan siendo mejores. En este caso, Santos está tomando prestado planteamientos del Partido Liberal. Que es un partido de gamonales.
pero hay una élite bogotana, pero unos nacionales a los que no les importa un pepino. Y hay nacionales bogotanos también. Es que le estamos dando un valor que no tiene a la ley de víctimas, por ejemplo. Las víctimas quedan peor con la ley que sin la ley. No, tampoco, no. Mira, porque lo que les mejora es la posibilidad más expedita de lograr la restitución. Pero claramente les dan menos de lo que les daría un juez. No hay ninguna duda que una persona inicia un proceso. Inmediatamente Exacto. Bueno, pero estoy políticamente es una revolución. Exacto, es muy importante, muy importante. Ahora, claro que es muy importante que el presidente haga lo que ha hecho, por ejemplo, desde el punto de vista de la simbología política, como presentar la ley de tierras él personalmente, como presentar la ley de víctimas él personalmente, acompañado además de víctimas de distintas naturalezas del conflicto. Eso simbólicamente es muy importante, pero la sustancia es, o sea, a las víctimas hay que repararlas. Eso se puede hacer sin ley. No, pero eso Héctor, se puede hacer sin ley. pero la reparación no es solo un asunto de dinero, sino que también es un asunto de reconocimiento del Estado. Eso se puede hacer sin ley. Sí, pero creo que es muy para demorar la solución. Pero fíjate que es muy importante que se haga y todos esos elementos simbólicos que dicen es muy importante, porque es que yo creo que el tono importa, el hecho de reconocer al otro importa, y eso, para mí, eso es recuperar valores de la democracia que teníamos embolatados. Totalmente de acuerdo. Nada de eso quiere decir que eso sea reforma. El gran problema de la reforma siempre es esa, que los mayores enemigos de ellas son aquellos que quieren más reformas, porque siempre le parecen escasas. El maximalismo. Y ese es el gran peligro. Pero aquí no es así, Álvaro. No, parece que en Colombia me parece que el Partido Verde hizo muy bien al ir hace 2 días al Palacio de Nariño a decirle al presidente Santos, acompaño muchas de sus cosas, otras no, y estimular las reformas, decirle, mire, apoyo esas reformas y usted va a necesitar recursos, bájese del bus de la promesa de no aumentar impuestos, yo no se la voy a cobrar porque usted necesita recursos para poder hacer este tipo de reformas. Pero esa es la actitud más constructiva. Mi punto es contra los que están sobredimensionando la condición del gobierno. Álvaro, son los que creo que están cometiendo un error histórico gigantesco. ¿Y quiénes son esos? Álvaro, pues yo no soy gente que le dio por decir que este era un gobierno muy reformista y muy progresista. Pero yo llamaría la atención sobre el tema, digamos, ¿cuáles son los adversarios de las... A ver, hay que distinguir entre proyectos de ley y reformas. Las reformas ocurren cuando las leyes o tradiciones o políticas que se habían abandonado se aplican. Entonces estamos en una etapa de proyectos de ley. ¿Dónde son importantes los partidos? Un presidente puede tramitar una ley. En Colombia, presidentes han tramitado leyes, pensemos en el esfuerzo de Carlos Lleras Restrepo, el esfuerzo reformista de Lleras Restrepo. ¿Por qué murió el esfuerzo de Lleras Restrepo? Porque el país no contaba con unos partidos que apoyasen las reformas. Y por eso vino el gobierno de Pastrana Papá y en Chicoral las reformas se retrocedieron. Entonces, los principales enemigos de las reformas hoy no son, digamos, los izquierdistas antisantistas, porque eso no hay en Colombia. En Colombia quedaron 4 vivos. La izquierda como tal agrupada no hay. El Polo Sur no es una cosa de izquierda. Tiene algunos izquierdistas adentro. Los morenos no son de izquierda. El Polo Gobernador en Bogotá son los de izquierda. Entonces, me parece interesante que miremos el instrumento que le permitió a Santos llegar al poder, qué actitud tiene frente a las reformas. Y tiene una actitud de resistencia sorda, que probablemente se convierta, a medida que avancemos, en resistencia sórdida, ¿sí? Es decir, una vez esto empiece a aplicarse... con la unidad nacional, o sea, yo te entiendo eso, pero creo que una de las habilidades de Santos fue haber armado la unidad nacional. Pero eso es para el trámite, Juanita, pero pensemos la aplicación de la reforma en Colombia. En la Colombia real, pensemos la aplicación de la entrega de tierras en el Meta, en Córdoba. ¿Qué es lo que ya está ocurriendo? ¿Qué dice el portal que ustedes en semana copatrocinan, verdadabierta.com? Pues que están matando a los líderes. Es decir, hay miles de pistoleros disponibles en Colombia, miles de pistoleros. Entonces, ¿con qué se encuentra una persona cuando pasa la ley de reforma? Necesita un instrumento político. ¿Cuál es ese instrumento político en las regiones? ¿No sería el gobierno? No, la pregunta es si es otra coalición, si hay otro tipo de coalición. Que Santos es que está recuperando la política. El gobierno mismo son unos funcionarios y entonces pasa como en La Rochela, ¿cierto? Salen unos bandidos, unos políticos locales, unos pistoleros locales, se alían y matan a la justicia que va a